La mayoría de las personas no hace nada en el día. La mayoría pasa las mejores horas de sus mejores días viendo House of Cards, y es un buen show, pero vivimos en un mundo donde las personas son adictas a sus dispositivos, esos aparatos, y la adicción a revisar cada WhatsApp que llega. Cada notificación de Facebook y cada publicación en redes sociales te está costando bastante de tu productividad, creatividad, impacto e influencia. Cuando te enfocas de manera monomaníaca en un proyecto o una habilidad, se establece un camino neuronal alrededor de esa habilidad. Se crea una vía neuronal cada que practicas una habilidad, ya sea liderando o innovando, y cada que apagas tu teléfono y te alejas de cualquier distracción. Notarás que los genios tienen una cosa en común: los largos periodos de tiempo lejos de distracciones e interrupciones. Cuando te alejas de las distracciones e interrupciones y te enfocas en esa habilidad o proyecto importante, la vía neuronal se vuelve más y más fuerte, y cuanto más practiques esa habilidad, esa vía neuronal se consolidará. Ahora, cuando te alejas completamente a practicar todos los días en un ambiente sin distracciones, los oligodendrocitos se activan y liberan un tejido graso llamado mielina. La mielina es conocida por muchos investigadores y científicos de alto rendimiento como el secreto de los genios. Wayne Gretzky dijo: no patinaba hacia donde estaba el disco, patinaba hacia donde iba. Steve Jobs: logré ver fuera de las esquinas. Messi: dominaré la pelota como Beckham. Estas personas no eran talentosas naturalmente. Ellos se despojaron de la distracción y desarrollaron un monomaníaco dominio de lo que hacían durante un largo periodo de tiempo. ¿Y qué pasó? Su cerebro se activó y creó un dominio de los químicos que el cerebro posee, como el de cada uno de ustedes. Andrew Sersen lo dijo muy bien. ¿Saben? Picasso, Mozart, Messi, Federer. Estas personas son dotadas, pero tú también tienes un don. Porque el don de los genios es un cerebro que se adapta a través de la práctica y el enfoque, y se llama neuroplasticidad. Todos tenemos ese regalo. Y si quieres tener los resultados que solo el 5% de la población obtiene, debes estar dispuesto a pensar y comportarte como solo el 5% de la población. Cuando te alejas de la distracción y comienzas a centrarte en ese único trabajo que te llevará a ser de clase mundial, tu neocorteza, que es la semilla del razonamiento, comienza a apagarse. Logras ver que nunca haces tu mejor trabajo desde el intelecto, sino desde un lugar más profundo. Tu neocorteza comienza a apagarse y tus ondas cerebrales cambian de beta a alfa. Todos los días, cuando estás en tu trabajo entre distracciones e interrupciones viviendo tu vida, tu cerebro está en beta. Pero si vemos a los genios, ellos operan ondas alfa. Una vez que tu cerebro cambia de beta a alfa, se crea un completo dominio químico. El cortisol, la hormona del miedo, comienza a reducirse. Tenemos miedo todos los días y ni siquiera lo sabemos. Es por eso que no corremos riesgos. Es por eso que no avanzamos, no innovamos y tememos ser nosotros mismos. Cortisol. Cuando te alejas de la distracción, el cortisol baja y la dopamina, el neurotransmisor inspirador, se libera. Junto con la serotonina, y el dominio químico se crea realmente en tu cerebro, cuando entras en ese espacio tranquilo para centrarte y concentrarte en tu trabajo. Mihai Csikszentmihalyi de la Universidad de Chicago llama a esto estado de flujo. Cada uno de nosotros podemos crear flujo en nuestro trabajo. Y cuando el flujo llega, es como cuando los atletas hacen cosas extraordinarias, o los grandes pintores crean obras maestras. La plasticidad ritual. ¿Qué significa la plasticidad ritual? Bien, al igual que hay plasticidad neuronal,
tus hábitos, rutinas y rituales son de plástico. La plasticidad ritual es un modelo que con suerte explicará cómo es un hábito de instalación. Cada hábito consiste en 3 fases. Número 1, destrucción. Por supuesto que será difícil al principio, porque estás destruyendo el camino neuronal de tu viejo hábito y la arquitectura emocional de ese viejo hábito. Cada rutina, ritual o hábito pasará por el número 1, destrucción. Aproximadamente 20 días, 66 para instalarlo. Desde el punto de partida, lo que quieras aprender a instalar como un hábito, de 0 a 66 días, y al 66 llegarás a lo que los investigadores llaman automaticidad. Será fácil levantarte a las 5 a.m. automáticamente, escribirás un diario, harás un esfuerzo extra, practicarás tu oficio automáticamente, pero tienes que hacerlo durante 66 días y los primeros 20 aproximadamente serán la fase 1, destrucción. Fase número 2, confusión. Después de haberse destruido llegará una renovación. Será un desastre y estarás confundido, pero es normal si estás así. Si estás confundido, significa que aún piensas por ti mismo y significa que estás creciendo. La sociedad te dirá, ¿qué te pasa? Estás confundido todo el tiempo, pero yo creo que estás confundido porque ahora todos los días interrumpes lo que solías ser ayer. Y por supuesto, la sociedad no entiende que para obtener los resultados que pocos obtienen, tienes que vivir y comportarte como pocos lo hacen. Después de la confusión viene la etapa número 3, los últimos 20 días aproximadamente, integración. Integración de un nuevo hábito. Destruir será muy difícil y más durante 20 días. Confusión, la fase 2 desordenará todo, hasta el punto de querer renunciar porque no ves sentido. Es algo nuevo. Finalmente, la integración te llevará a la automaticidad y se convertirá en una nueva creencia, tu nueva forma de ser. Todo será fácil. Y lo fascinante es que solo usarás tu fuerza de voluntad hasta que la automaticidad llegue. Este es el secreto de los grandes atletas. Ellos gastan toda su energía en la fuerza de voluntad solo para instalar una rutina, y una vez que la rutina se vuelve automática, sorprendentemente liberan su fuerza de voluntad para su siguiente rutina que será instalada. No mires las noticias, no llenes tu vida de vampiros energéticos, apaga tus notificaciones y aíslate por un periodo de tiempo significativo. Pero por favor, hazlo en una burbuja imaginaria de enfoque total, al menos por 2 o 3 horas cada día. Cambia tu juego. Te dicen que puedes ser de clase mundial o encajar con el mundo, pero no puedes hacer las dos. Y si haces este tipo de cosas que te estoy enseñando, el mundo te llamará excéntrico. Aquí es donde tienes que desarrollar tu núcleo interior, donde no importa si la gente te llama loco. Una de las cosas que te limitan en tus ingresos, tu impacto y una vida de clase mundial es que te importa mucho lo que la gente piensa de ti. La mayoría de las personas en el planeta solo son seguidores. ¿Cuántas personas conoces que piensen por sí mismos? ¿Cuántas personas conoces que sean originales? La mayoría de las personas ni siquiera se ha tomado el tiempo para pensar ¿qué comida me gusta? ¿Cuáles son mis principales valores? ¿Qué es el liderazgo para mí? ¿Cuáles son mis medidas de éxito? ¿Cuáles son los libros que me gustan? Contra las personas que sigo en redes sociales. Es raro ver a una mujer o un hombre de pensamiento profundo y reflexivo, pensando por sí mismos. La mayoría de la gente no piensa por sí misma. Les lavaron el cerebro, están hipnotizados, están conectados a la Matrix, ven entretenimiento y están siendo hipnotizados y programados con una forma de vivir que yo creo es angustiosa al final. Al final, según la ciencia, si no quieres creerlo está bien, pero según la ciencia podemos hacer un trabajo de clase mundial. Según la ciencia, todos tenemos a un genio dentro, solo que todo parece desafiante. Todos queremos ser genios, todos queremos ser de clase mundial, todos queremos ser grandes líderes y todos queremos vivir vidas significativas. Y sin embargo, no meditamos en los pensamientos, no construimos rituales,
No creamos entornos que nos lleven a crear una vida de clase mundial al nivel del trabajo de un genio. ¿Cómo puedes obtener los resultados del dominio si no estás dispuesto a hacer lo que se requiere para ese dominio? Ninguna idea funciona a menos que formes tu propio mundo. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden dejarnos un like si les gustó este video y suscribirse para no perderse nuestro contenido. Seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.